No suelo hacer esto en las predicación, porque más bien esto es una enseñanza. Pero hay algunas cosas en cuanto a las bases de nuestra doctrina que a veces, por lo menos a mí, me ayuda a asimilarlo más cuando lo veo gráfico, ¿sí? No sé si a usted le pasa. Hemos hablado el domingo pasado que nosotros transmitimos palabras, pero ¿cómo recibimos? Con la imaginación, nos imaginamos cosas, ¿no? ¿Sí? Si yo le digo el cielo azul, usted no está tipificando, ¿no? No, usted ve un cielo azul, imaginamos. Entonces, a veces nos preguntamos cómo hacemos para que podamos ver el Evangelio, ver la palabra de Dios, porque nosotros somos expositores de la palabra, pero el problema es cómo lo recibimos nosotros. Entonces, hay un principio muy claro que nos enseñó nuestro Salvador Jesucristo hablando con Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver. Entonces, el que no ve, inventa, porque se imagina algo que no es real. Pero el que ve puede describir y puede considerar la verdad de la palabra expuesta. Porque ya dijimos que el Evangelio no es creencias, sino evidencias. Porque todo el mundo tiene creencias, ¿sí o no? Hasta hace poco desenterraron al diablo, ¿sí o no? Y la gente está rindiéndole culto a Satanás porque tiene una creencia del dios Momo. Los días 19 la gente compra bolsones de mercadería y va al santo de los asuntos urgentes. Expedito, ¿sí? Es una creencia. Cada vez más se ven las rutas a la muerte dibujada, San la Muerte. Es creencia. Entonces, si nosotros ponemos al Evangelio solamente como una creencia, pues entonces ahí sí va a ser una letra muerta. Pero si nosotros vemos al Evangelio no como un mensaje, sino como una persona, porque toda la Escritura habla de Cristo, entonces la cosa cambia. Porque tal vez es posible describir a alguien viendo una foto, pero es mucho más preciso estando cara a cara. Porque no solamente podemos verlo, sentirlo, escucharlo, tocarlo. Y yo creo que muchos cristianos evangélicos se han quedado con la información de las Escrituras y nunca se le ha revelado la palabra. Cuando se le revela la palabra, que es Cristo, lo primero o la primera sensación que captura nuestras vidas es de soy indigno, soy un miserable pecador. Señor, no necesitas enviarme al infierno, yo me tiro de cabeza al infierno, porque viendo tu santidad ante mi inmundicia, tu justicia se revela y entiendo yo que soy un pecador. Por eso es que Isaías, cuando vio la gloria del Señor, ¿qué dijo él? Qué glorioso momento, qué bendito, qué privilegiado. No, él dijo, ¡ay! Me muero. Cada encuentro con el Señor revelado lo que hace es manifestar un profundo sentimiento de condena. Por eso es que si el Evangelio que nosotros les predicamos acá les gusta, los hace sentir bien, los hace sentir cómodos, pues el Evangelio que predicamos acá no es bíblico. Porque el Evangelio que nosotros predicamos acá y que el Evangelio que debe ser predicado en toda la iglesia te tiene que ofender, te tiene que hacer sentir realmente lo peor que eres, para que te encuentres con la gloria del amado Salvador y Señor Jesucristo. Nunca vas a poder encontrar la salvación, al menos que primero veas tu condenación. ¿Sí o no?
Bueno, esto es una mezcla de lo que aprendí de Wayne Grudem, soteriología de Wayne Grudem, la mortificación del pecado de John Owen y justificación de Charles Lester, que son libros que los recomiendo. Están en bibliotecas virtuales, los pueden descargar y lo pueden exprimirlo leyendo porque son grandes ayudas para nuestra teología bíblica que estamos aprendiendo. Pero cuando lo interpreté, lo que estudiaron en el seminario Will and Carey, vimos Wayne Grudem y seguramente cuando hable cosas de esta y haga algunos esquemas, le va a recordar, pero lo bueno es que podamos nosotros asimilarlo. Pero yo soy una persona incapaz de enseñar o de traer convicción, eso lo hace el Espíritu Santo, así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Primeramente, Padre, glorificamos tu nombre, te alabamos por quién eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. Nos regocijamos por tu presencia en medio nuestro, en la persona del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, nuestro Paracletos, nuestro Maestro, quien nos enseña y nos revela todas las cosas y nos muestra a Cristo. Gracias, Salvador, gracias, Señor, por tan hermosa obra, culminada en la cruz del Calvario. Señor, ayuda en la debilidad de este predicador a transmitir con fidelidad tu palabra y, Señor, que este campo donde va a ser sembrada la semilla sea fértil para recibirla. Y a los que percibían que eran cristianos y no lo eran, hoy, Señor, que sea la salvación de sus almas. Hoy, abre los ojos para que veamos a Cristo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un Dios que es perfecto. ¿Saben ustedes que es perfecto? No hay ningún pecado en Él, no hay ningún error en Él, no hay ninguna variación, no hay nada imperfecto en Él. Nuestro Dios, todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Y Él, cuando hizo todo, según Génesis capítulo 1, en el versículo 31, dice, y dio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ese bueno en gran manera quiere decir que era perfecto, sin ningún tipo de error. Ningún tipo de error. Todo lo que Dios había hecho era perfecto. Y todo lo que hizo, lo hizo por la palabra. Él dijo, sea, y fue hecho. En el único que no dijo sea, fue en la creación del hombre, sino que Él formó, como dice el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Noten acá qué importante es ver esto. Todo recibió la existencia porque la palabra fue dicha. Dijo sea, Dios dijo sea, la palabra. En Juan capítulo 1 nos explica quién es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo, traducida del griego, significa palabra. ¿Sí? En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, y todo subsiste por la palabra. Ahora note usted que todo lo que fue hecho por la palabra fue expresado por la boca de Dios. Él dijo Cristo, 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 y Cristo es la palabra, Él es la creación. Pero cuando forma al hombre, no lo dice hablando, sino que lo forma. Y el hombre tenía una misión y tenía una autorización de comer del árbol de vida que representa a Cristo, para que entonces Él sea uno, lo que ingiere sea uno. Nunca llegó a comer del árbol de la vida. Por eso es que el Evangelio es que no queda pendiente después de la caída y la expulsión, como que la ausencia de Cristo en el ser viviente nunca más iba a ser, sino que
esa palabra iba a encarnarse, iba a venir a este mundo, para que un día ya no sea el hombre sin Cristo, sin la palabra. Y Juan dice, en él estaba la vida, porque él era la vida. Él era la vida. Por lo tanto, lo que nosotros podemos entender que cuando Dios hace al hombre, lo hace como lo revela el apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses, de una forma que nosotros podemos decirla de una tripartición. Aunque hay discusiones de dicotomía o tricotomía, ¿han escuchado hablar esto? Pero la Biblia, primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es completo? Hay una coma. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Estamos hablando en palabras. ¿Cómo lo recibimos? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Bueno, ¿dónde tiene el espíritu? ¿Dónde anda el alma en usted? O sea, el cuerpo, nos vemos en el espejo, nos tocamos, está. Yo sí me pregunté, cuando alguien muere, ¿por dónde se va el alma? Porque tenemos orificio, ¿no? ¿Por dónde sale? ¿Será alguna parte que se pincha y sale el alma? No lo sé. Pero la Biblia dice que somos tripartitos. En el orden que Dios revela en su palabra cuando Jesús habla con Nicodemo es que lo que nace del espíritu es. No es que tendrá un espíritu, es espíritu. Por lo tanto, nosotros los regenerados podemos decir que somos espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. ¿Se entiende esto? Espíritu, alma y cuerpo. La dicotomía habla de lo material y lo inmaterial. Entonces se separa en dos. Pero si nosotros vemos que Dios hizo perfecto al hombre, lo hizo de tres formas, ¿sí? Un cuerpo, un alma y un espíritu. Esta tricotomía que nosotros vemos en la palabra de Dios nos revela algo, que Dios tiene una especial manera de mostrarnos en la palabra. Que el hombre es lo que Dios ha determinado que sea, un ser viviente, creado por Él. Wayne Grudem nos decía en el libro de Teología Sistemática de que el hombre tiene sus maneras de expresarse a través de cada uno de sus áreas, de sus elementos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cuerpo tiene 5 sentidos. ¿Se acuerda 2 Corintios 11:3 que dice Pablo, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo? Y habla de sentidos. Lo mismo habla en Hebreos, que cuando alcanzamos madurez tenemos ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué son esos 5 sentidos? Lo que todo ser humano posee. Vista, olfato, gusto y tacto. 5 sentidos en los cuales nos permite a nosotros tener una relación con el mundo exterior. Y el oído, ¿no lo dije? Me faltó oír entonces. Y el oído, 5, dije 4, tiene razón, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que esos 5 sentidos son los que nosotros nos permiten relacionarnos con el mundo exterior. Ahora, usted puede escuchar un sonido, oler una fragancia, puede ver un paisaje, puede degustar un sabor de algo exquisito y puede tocar algo. ¿Por qué? Porque esos son los 5 sentidos que caracterizan al cuerpo. El alma, por lo general, se puede dividir o se puede identificar 3 áreas principales, que son las emociones, que es la que expresamos siempre, las emociones de amar, de reírnos, pasa a ser la expresión de los sentimientos, y la parte del intelecto, que es la voluntad. Entonces tenemos 3 partes. ¿Dónde está el carácter del hombre? En el alma, donde expresa emociones, sentimientos y
el carácter de la voluntad, ¿sí? Donde nosotros podemos pensar, razonar, discernir, escoger. Eso nos hace diferente a los animales, ¿sí? Que son creados como ánimas simplemente, no tienen una razón. Ellos pueden tener una inteligencia que se le hace por repetición, pero no tiene un razonamiento como lo tiene el ser humano. Ahora, todos nosotros podemos ver que le damos utilidad permanente. El cuerpo, ¿sí? Algunos le dan más al sabor que al oído, ¿no es cierto? Se nota, en el cuerpo nos echaba todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usamos más un sentido que otro. El alma, ¿sí? También podemos ver que se utiliza algunas veces mucho más, tal vez más que el intelecto para estudiar, para profundizar en enseñanza, en algo que pueda crecer en el conocimiento. Son más bien de las novelas, del llorar, de escuchar música triste, ¿sí? Porque desarrollo y potencializo la emoción. ¿Se entiende esto? O sea, la podemos vivir nosotros. Y eso nos hace personas ciclotímicas, porque un día estamos eufóricos, nos sentimos en la gloria, y otro día somos gusanos que nos andan queriendo pisar por el mundo. Así somos. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu? ¿En qué se divide el Espíritu? ¿Para qué está el Espíritu? Bueno, Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es Espíritu y busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca tener un contacto, una relación con el espíritu humano. Nuestro espíritu sin nuestra comunión con Dios no tiene sentido. Por lo tanto, cuando el hombre peca, que vemos nosotros ahí en Génesis Dios en el capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasó con todo esto? Había una advertencia de que podían llegar a morir a causa de la desobediencia. Había una advertencia. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Ellos estaban gozando de la relación con Dios y del señorío que Dios le había dicho en Génesis 1:28, en la cual Adán podía tener, sojuzgando todo y señoreando sobre todo. Lo que vemos nosotros es que había una perfecta relación con Dios entre Adán y Eva. Por eso dice el versículo 25 del capítulo 2, que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa es la evidencia de una comunión, porque la desnudez no es un problema para Dios siempre y cuando se haga en el ámbito de la legalidad. Por eso ustedes van a ver que nos sentimos con vergüenza cuando mostramos parte de nuestro cuerpo que no está bien cubierto, ¿sí o no? Y aunque quieren hacer algunos atrevidos en su tendencia de mostrar su desnudez, saben que de alguna forma hay pudor. Y por esa razón que el que quiere enorgullecerse de su pecado, que dicen estamos orgullosos de lo que somos, tienden a hacerlo en manada y no individualmente, porque la vergüenza forma parte de la evidencia del pecado. Solamente hay un lugar donde Dios bendice la desnudez, que es en el matrimonio. En el único lugar donde el hombre y la mujer pueden estar desnudos bajo legalidad es en el Edén, en perfecta comunión con Dios, o en el matrimonio. ¿Sí o no? Nadie más te conoce en tu intimidad que tu esposo o tu esposa, porque eso es un plan de Dios. Por eso es que nosotros vemos que cuando ellos pecan, lo primero que hace el capítulo 3, versículo 8, 7, fueron abiertos sus ojos, y lo primero que se dieron cuenta, ¿qué cosa? Que estaban desnudos, la primera evidencia. Entonces, ¿qué vemos acá? Después de la advertencia que Dios les dice que ellos podían morir, la serpiente, Satanás, entró en escena, acá lo vemos claramente en el capítulo 3, y lo que hizo Satanás es predicar un falso evangelio. Porque que estaba dándole una noticia falsa. ¿Cuál era la noticia que le estaba dando? No es verdad, no es que van a morir, sino que Dios no le está diciendo la verdad, le está engañando, le está diciendo que no coman porque van a morir, pero en realidad sabe Dios que si ustedes comen van a ser como Dios. La codicia
de ser algo que no soy o tener algo que no tengo, es el pecado de la idolatría. Porque empiezo a idolatrar lo que yo quiero, lo que mi ego quiere. En ese sentido lo que hace es pecar. Y cuando pecan, la relación con Dios se rompe totalmente rota, porque no se puede tener una relación con Dios con pecado, porque Dios es totalmente santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Gruden nos dice que en ese momento el hombre pasa a tener una muerte espiritual que se produce lo que se llama una separación. No sé si de atrás se puede ver, pero se produce una separación entre la relación de Dios con el hombre, y esa ruptura, esa relación, queda lo que sucedió en el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios empieza a dar juicios sobre la creación, sobre el mundo, sobre todo lo que existía, sobre la serpiente, y después termina el versículo 23 diciendo, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado, y lo echó pues al fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto un querubín con una espada encendida, y que se revolvió por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pérdida total de la comunión. O sea que el hombre dejó de tener vida espiritual, pasó a ser solamente un hombre con muerte espiritual. Vivo biológicamente, pero sujeto a la concupiscencia de la carne del pecado, que permanentemente obedece a Satanás como esclavo y a la ley del pecado. ¿Me hice entender? Capítulo 6 de Génesis. Ya va a llegar Apocalipsis, quédese tranquilo. Capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Se puede ver que la genealogía, la continuidad de los nacidos desde Adán y Eva, la corrupción ya era evidente. Capítulo 5 tiene todas las 10 genealogías que continúan y evidencia que cada una de ellas murieron. Y murió, quiere decir que la paga del pecado es la muerte. Capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había forma de que hagan algo bueno. Así lo dice Pablo en Génesis 3, 23 y Génesis 3, 10. No hay nadie quien haga lo bueno. Todos destituidos, todos descarriados. Sí, usted hermano, usted y yo, todos somos malos. Por si tenía una burbuja allí, cuán bueno soy. Nadie es bueno. Todos somos malos. Todos por la naturaleza estamos caídos, depravados. Esa es la realidad. Por eso es que el Evangelio no es una buena noticia, sino el Evangelio es una persona que vino a hacer algo que nosotros no podíamos hacer, y que vino a tomar el lugar que nosotros jamás podíamos haber tomado el lugar. Y por esa razón que la relación rota entre Dios y el hombre nos muestra que el hombre pasó a ser, como nos enseña Owen, en la expresión del hombre que se llama Adán, el hombre caído, y de ahí todos los que son engendrados en Adán, todos nacemos en pecado. El salmista dice, en pecado me engendró mi madre. ¿Por qué? Porque aunque nosotros decimos qué bonito, qué hermoso, qué angelito, en realidad tenemos un pecador nuevo. Ha nacido un pecador nuevo. Un niño que en su inocencia, que nosotros decimos, viene con el rótulo culpable. ¿Sí o no? Y aunque nosotros decimos es un angelito, en realidad es alguien que nace para aborrecer y odiar a Dios. Está fuerte ya, ¿no? Pero es la realidad. Y mientras más crece esa criatura, más provocador de Dios es con todos sus hechos. Y por más que aprenda clases morales de cómo vivir bien y hacer buenas obras, para los ojos de Dios es abominación. Porque el Evangelio consiste en que yo muera para que Cristo viva en mí. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, acá tenemos una realidad. El hombre está muerto espiritualmente. ¿Y qué sucede según lo que dice Pablo? ¿Qué pasa con el hombre que está muerto? ¿Percibe las cosas que son de Dios o no?
no busca a Dios, no percibe las cosas de Dios, ni tampoco puede. Y dice, no, pero yo oro a Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que usted se imagina? ¿Cuál es el Dios que usted dice que ama? ¿Cuál es el Dios a lo cual usted ora o le alaba? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que se imagina que es? Porque encontramos nosotros que si no hay una nueva vida, si no hay una regeneración, si no hay una expresión de nuevo nacimiento, acá tenemos un serio problema. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos vida. Porque la nueva vida es Cristo en mí. Esa es la nueva vida, Cristo en mí. Yo no soy mejorado. No es que a mi alma le falta, mira, a usted le falta ese pedacito de Cristo para que sea perfecto. No. No existe nada de mí que me sirva o me alcance para la salvación. Lo que yo necesito entender es que la maldad está en nosotros, cohabita en nosotros. Por eso es que cuando uno nace de nuevo, Gruden nos decía que el hombre tiene una doble naturaleza, una vida en la carne y una vida en el espíritu. Una vida en la carne y una vida en el espíritu. Ahora, yo voy a preguntarle, ¿cuántos de ustedes identifican esa doble naturaleza en usted? ¿La siente? ¿Se da cuenta que está o no? ¿Cuál es la que por lo general más predomina? La carne. La carne es la que más predomina. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una dualidad, una vida con dos naturalezas? Ahora Cristo nace en mí, Cristo está en mí. La vida espiritual solamente va a querer agradar lo que Cristo hace en mí. Pero dice Pablo en Gálatas capítulo 5 que está también la obra de la carne. Y entonces acá tenemos una oposición. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5. En esta lista que el apóstol Pablo presenta en Gálatas capítulo 5, seguramente usted podrá hacer una pequeña autoevaluación en este momento para saber en qué condición se encuentra. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, o sea, para este lado, anden en vida espiritual. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu. O sea, hay un choque allí. Ahí está la guerra. El deseo de la carne siempre va a ser contra el espíritu. Y el del espíritu es contra de la carne. Y estos dos jamás van a ser amigos. Jamás se van a llevar bien. Jamás van a poder edificar juntos, jamás pretenda que el Espíritu le enseñe a su carne, que eduque a su carne, que moldee su carne. El Espíritu le quiere traer una sola enseñanza, que su carne para lo único que sirve es para ser crucificada. Como Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo, ¿alguien lo tiene? Búsquelo rápido. Tome su cruz cada día y sígame. Así es Lucas 9:23. ¿Quién lo tiene? Ahí está. O sea, cada día mi tarea es morir a la carne. Owen en el libro Mortificación de Pecado, que les recomiendo que lo busquen y lo lean, enseña claramente cómo es la batalla contra la carne y cómo amortiguar el pecado en mí, cómo darle muerte. Y lo que hemos visto el domingo pasado es que nosotros no vamos a matar una cucaracha con una bomba nuclear, ¿se acuerdan? A lo sumo hace falta una changleta para matar una cucaracha. Pero nosotros tenemos acá, que dice el apóstol Pablo en Romanos 8,
13, pero si hacéis morir los deseos de la carne por el Espíritu, o sea, el Espíritu no es una changleta, el Espíritu no es una bomba nuclear, no es una bomba atómica, es mucho más poderoso. Ahora imagínense si la solución para matar el pecado es el Espíritu, cuán dañino es el pecado en mí. Cuán grave es el pecado en mí. Es un asunto serio, es tan serio que hasta puede mandar al infierno si no es tratado a tiempo. Y lo único que nosotros podemos entender acá es que lo que vemos es que, dice Pablo, nunca van a tener ninguna relación, sino que se oponen entre sí. De esa forma no hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque hay una batalla. Entonces Gruden nos enseñaba que el alma del hombre, donde está la voluntad, el intelecto, donde están las percepciones que nosotros tenemos, conforme a la palabra de Dios, nos debe llevar a nosotros a motivarnos a la obediencia voluntaria. Por eso dice Jesús, niégate, toma tu cruz, es una tarea tuya. No que otro vaya y te crucifique, sino que tú mates tu carne. Ahora, ¿ya sabes qué es lo que se manifiesta en tu carne que te hace perder la bendición de gozar de la plenitud de Cristo que ya está en ti? Dice que, versículo 18, si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, pero manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo se manifiesta la carne? Así lo dice Pablo. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia son pecados sexuales. ¿Has luchado con esos pecados? ¿Eres todavía vencido por estos pecados dominantes de tu carne? Hoy en día está muy en el orden del día el pecado de la pornografía y por ende el pecado que se lleva a cabo a través del pensamiento, porque Jesús no dice que hace falta tener una relación sexual, sino que codiciar en su corazón ya es adulterio. Pues entonces, mis hermanos, tenemos que entender que batallar contra esos ataques de la carne es tarea de mi alma, sujeta y sometida a la voluntad del Espíritu. Él produce en mí el querer como el hacer, Él me da la salida a la tentación, Él me va a hacer fuerte en la debilidad y también me va a hacer poderoso cuando yo me declaro débil. Parece un juego de palabras, pero es una realidad. Porque mis hermanos, en los placeres sexuales y en las tentaciones sexuales juveniles, dice la Escritura, huye. ¿Sabes lo que es huir? ¿Alguna vez quedó atrapado en un tiroteo? Bueno, ojalá que no nos pase. Pero el que le pasó sabrá lo que es huir. Tal vez no estuviste en un tiroteo, pero alguna vez fuiste a comprar al almacén y te salió un perro así. Ahí sí, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es huir para que no te alcance el perro? ¿Quién no corrió desesperadamente para que no te agarre un perro? Bueno, huir, todos sabemos lo que es huir. Mire, la Escritura dice el apóstol Pedro que nosotros nos sometamos a Dios, pero podemos resistir al mismísimo diablo. Pero las tentaciones sexuales no te dice que las resistas, sino que huyas. Y el mayor problema de los matrimonios hoy en día es que la promiscuidad sexual está metida dentro del matrimonio. No hay santidad. Cuando Dios bendice la relación sexual matrimonial, porque la sexualidad en el matrimonio es una herramienta de adoración a Dios, cuando está bajo la bendición. Por eso Dios bendijo antes del pecado, que fructifiquen, que sojuzguen. Pero cuando la pornografía, cuando los pensamientos, cuando toda la inmundicia está metida, el matrimonio es víctima fácil para la destrucción. También dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y empieza a dar todo este tipo de listas. Que les recomiendo que cada tanto haga usted un chequeo. Agarre esa lista y cuando dice cosas y cosas semejantes, la lista sigue. La lista sigue, incluye cosas actuales.
incluye cosas recientes que Pablo no la tenía, como redes sociales, como la pérdida del tiempo, con cuantas cosas más. Dios nos manda que nos evaluemos delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque estas son las obras de la carne manifiestas. Pero también dice que el fruto del Espíritu, pasamos para el otro lado, el fruto del Espíritu, que se evidencia como atributos comunicables de Dios que están en nosotros, que lo tenemos. Tenemos nosotros amor, pero no el amor eros que manifiesta la carne. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso cuando hay matrimonios que dicen, yo siento que ya no te amo, no conoció el amor de Cristo. Porque el que dice no te amo, no ama a Dios. Porque el amor de Dios es derramado hasta para amar a tus enemigos. ¿O no dice así la palabra? ¿Sí o no? Hasta para amar a tus enemigos. No es selectivo el amor de Dios. El amor de la carne es selectivo. El amor que a mí me interesa es selectivo. Pero el amor de Dios no es selectivo. Aún debes amar a los que te aborrecen, a los que te ultrajan, a los que te persiguen. Ámalos. Pues Él ha derramado amor en mi vida, en mi corazón, en el tuyo. Hay gozo. Pero no está sujeto a lo que el alma quiere sentir. Por eso yo les decía, hermanos, lo mejor no está por venir. Lo mejor es Cristo y ya está, ya vino. Pero el problema está en que yo no lo veo a Él. No lo veo a Él. Leo la Biblia, pero leo letras y me imagino cosas fuera de mí. Pero no lo veo a Él. ¿Se entiende esto? Y en esta lucha es como que hay a ver cómo podría explicar esto. En esta lucha, que el alma se transforma como, ¿cómo debería ser? Como un organismo de regulación, como la perilla de la hornalla, ¿para dónde voy? Como, ¿cómo se llama, Oscar, ese que el calefón, el termostato? El termostato, ¿no? Veo que yo lo pongo más caliente o más frío. O sea, el alma es como un ente regulador que yo voy a acceder a esta disputa. ¿A quién le doy lugar yo? Por eso dice, hermanos, anden en el espíritu, den la perilla para allá y no para el lado de la carne. Porque la carne, según Romanos capítulo 8, dice así, a todos nos enamora el versículo 1, ¿sí o no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y decimos amén y ponemos un punto, cerramos la Biblia y nos vamos a festejar. Pero no termina ahí. ¿Ven lo que sigue o no sigue? Hay una coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando pone esta frase, no es que está superditado a mi acto, si voy a ser salvo o no voy a ser salvo. No está hablando a los hijos de Dios que si andan en la carne, con la perilla para acá, lo que van a tener permanentemente es un estado de condenación. ¿Se ha sentido culpable en el último tiempo? Mire, es normal. El creyente en comunión apenas viene, se sienta en la primera fila así, mira. Cuando ya anda un poco más culpado, ya se sienta acá, mire. Ya con la cabeza así. Y cuando ya se siente muy acusado, ya empieza a venir más acá, ya se siente acá. Y ya al último se para ya casi en la vereda y ya cuando ya no da más, directamente no aparece. Porque usted pasa esa puerta, inmediatamente Satanás empieza a tomar la autoridad que usted le da para que él lo acuse. ¿O no? Y usted empieza a decir, no voy adelante, me siento acá. Y un poco más, mire, me sacan sillas de mi escritorio y siento allá la vereda. ¿Cuál es el sentido? ¿No quiere que la luz revele sus inmundicias?
Por eso es que se escapa de la luz. Porque el que se arrima a la luz, ¿qué dice Juan capítulo 3? Sus obras son manifiestas. Por la luz revela todo. ¿Me está entendiendo? Mire, si usted se siente acusado y en lo peor de la carne, el peor o la peor decisión que puede tomar es dejar de asistir a la congregación. Porque según la palabra dice que allí donde están juntos los hermanos, allí envía bendición y vida eterna. Allí, no en su casa, no en el psiquiatra, no en el psicólogo, en el terapeuta, en el coaching. No, es en Cristo. Porque nosotros no nos reunimos en la iglesia, nos congregamos en Él. Somos miembros de un cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo vivo. Pero Satanás te quiere llevar. Por eso dice, no los que andan conforme a la carne. El que está en Cristo no siente ninguna condenación. Porque si peca, sabe que tenemos abogado. Porque el Señor sabe que vamos a pecar. Y sabe antes que nosotros hagamos las cosas que vamos a pecar. Por eso es que lo glorioso de esto es que todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados, han sido justificados. Yo voy a explicar un poquito si me alcanza el tiempo. ¿Qué hora es? Santo Dios, no llegué a Apocalipsis todavía. ¿Están apurados ustedes? ¿Seguro? ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Pablo no se queda con el título, los que andan en la carne, sino que pasa ahora a desarrollar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice? Esto es lo que ya pasó. Ustedes están libres del pecado y de la muerte, están libres de esa ley. Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo, bendito sea el Señor. Él es la palabra. ¿Se acuerda que Él no llegó a Adán y Eva a comer de Cristo? Porque todo era Cristo menos ellos. Fueron expulsados, entonces Cristo ahora viene para que el que come mi carne y mi sangre, el que me come, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? Vino Cristo, envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Esto ya lo hizo Cristo, ya está hecho por Cristo. No hay nada que agregarle, no hay nada que añadirle, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo se cumple esta ley nosotros? Cuando nosotros no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, qué difícil que es andar en el Espíritu y qué fácil que es andar en la carne, pero acá voy a enseñarle un poquito más lo que la palabra nos enseña, cómo podemos vivir en el Espíritu. Porque Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pensar es hacer. Pienso lo que hago. Somos lo que creemos. Somos esclavos de lo que obedecemos y hacemos lo que pensamos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es ocuparse de obras muertas, de algo muerto, de algo que no tiene sentido. Mire, ¿saben cuántas personas en Cristo son preciosas por los dones que Dios les ha dado y la belleza que pueden hacer para el Señor? Pero cuando se mezcla con el orgullo y la vanagloria de la carne, Dios se tapa los ojos. Porque voy a decirle algo, hermanos. Dios no espera nada de nosotros. Dios no te pide que seas bueno. Dios ya ve a uno bueno. Dios el Padre ya ve a uno perfecto. Dios el Padre ya está contento con ese. Es el señalado entre 10,000. Es el deseado, es el amado, es el único. Es Cristo, mis hermanos. Y como yo estoy en Cristo, soy acepto en el amado, participante de su naturaleza. Vivo por la gracia de mi Dios en Cristo. Soy nueva criatura en Cristo. ¿Sí o no? Pero cuando la carne me quiere sacar es para que diga, mira cómo te aplauden, qué bien que enseñás, qué bien que predicás, qué bien que haces las cosas, deberías firmar autógrafos, deberías ser famoso. La carne te lleva a eso, entonces allí no hay nada que aproveche. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué hace un muerto?
absolutamente nada. Por eso es que dice que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Vida, mi vida? No, Cristo es la vida. ¿Es mi paz? No, Él es mi paz. Ocuparse del Espíritu es disfrutar de Cristo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esa es la realidad. ¿Está Cristo en ti? Si está Cristo en ti, entonces tu alma tiene esa dualidad, la carne y el espíritu. Ahora bien, todo esto es Cristo manifestado en vos. ¿Cómo hacemos para que Cristo gobierne todo esto? ¿Qué dice Jesús? Hagan morir la carne, o sea, niéguese a sí mismo, dígase que no, solamente dígase que no. Tome su cruz cada día y sígame. Si yo identifico, por ejemplo, dígame algún pecado dominante, no el suyo, cualquiera, el del hermano, del vecino, algún pecado dominante. El enojo, ¿sí? El enojo. El enojo no es pecado en sí, sino la motivación, porque Jesús se enojó, pero la motivación. La ira, como manifiestan, bueno, fíjense ustedes, la ira. Yo sé que soy una persona que tengo ira y no controlada. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la teología aplicable? Dígase no. Simplemente. Cuando la ira se esté por manifestar, usted no le dé lugar a la ira. ¿Qué nos enseña la palabra? Romanos nos enseña la vida cristiana: no seas vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. O sea, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero había un hombre que hacía fábrica de jamones y un día se convierte. Tenía una gran fábrica de jamones y le toca el timbre a alguien que le pedía algo para comer. Entonces él, movido por misericordia, iba a sacar un jamón para darle a esa persona. Y el diablo le dice: ¿cómo le va a dar un jamón entero a ese? Cortarle 2 o 3 fetas y darle así nada más. La lucha se manifestó. Y él dice: mira, diablo, si no te callas le voy a dar 3. ¿En qué sentido? Que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Si esa persona que te provoca ira es la que justo se presenta delante tuyo, no vas a manifestar tu ira, sino que vas a demostrarle el amor de Dios que está en ti. Cuando vos estás haciendo eso, lo que estás haciendo es correr la línea esa. ¿Se entiende? Se corre más la línea. ¿Y quién se ve más? A Cristo. ¿Se acuerda que le dije el domingo pasado que si nosotros solamente tenemos el 1% de Cristo, vamos a disfrutar el 1% de Cristo? Si tenemos más de Cristo, vamos a disfrutar más de Cristo. Si tenemos más de Cristo, vamos a disfrutar más de Cristo. Y en eso consiste lo que se llama santificación, hermanos. Entonces, en tu vida cristiana puede ser que algún día pareciera que ya estás llegando acá y de pronto vuelves otra vez para acá. Y vuelves otra vez para acá y de pronto vas para allá. ¿Le pasa o no le pasa así? ¿Saben cuántas veces he atendido hermanos que me dicen: pastor, esta vez va en serio, ahora voy a volver a congregar, me voy a consagrar? ¿Saben cuántas veces? Y no hablo de nadie en particular porque nos pasa a todos. Mire, yo no dejo de congregar por ser pastor. Usted se ríe, pero ¿usted cree que no somos nosotros los pastores golpeados con ganas de dejarlo todo? Claro, mis hermanos, porque somos pecadores con un llamado a obedecer que cuesta, duele tremendamente. Pero ¿saben, hermanos? Hay días que nosotros estamos muy bien, hay días que estamos mal, hay días que estamos bien y hay días que estamos mal. ¿Cuál es la solución?
mientras esto está pasando en nosotros, nosotros estamos dentro de Cristo. Estamos en Cristo. Y según la palabra dice que Cristo está completo. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente y nosotros estamos completos en Él. Estamos en Cristo. Ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura, si alguno está en Cristo es amado por el Padre, si alguno está en Cristo es adoptado, si alguno está en Cristo es tantas cosas. ¿Se acuerda del tesoro que estaba en el campo? Pues mis hermanos, nosotros no podemos mirar otra cosa más que el Evangelio, es Cristo. Cuando estamos en Él, cuando disfrutamos de Él, todas estas cosas cambian. Ahora, para ir concluyendo un poquito, ¿me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Está siendo claro? Es una interpretación de 3 autores, de 3 libros, muy claramente expresado, pero cuando lo podemos interpretar vemos que esta realidad se manifiesta en lo que somos, nuestra posición en Cristo Jesús, nuestra posición. ¿Qué ve el Padre? El Padre ve 2 personas. El Padre ve a Adán y el Padre ve a Cristo. Adán como cabeza federal de todos los que no creen en el Evangelio. ¿Dónde está Adán? Bajo condenación. Juan 3:36. ¿Alguien lo puede leer? Juan 3:36. Es muy claro. Por eso Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo. No se equivoquen. Ya están condenados. ¿Qué dice Juan 3:36? ¿Quién lo tiene? Fuerte. Ya está sobre él. La ira de Dios ya está sobre él. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo, si yo estoy acá en Cristo, puedo tener todos estos altibajos. Puedo sentirme la peor persona. Mañana me puedo sentir con una consagración tremenda. Puedo estar en crisis matrimonial, puedo tener problemas con mi familia, puedo sentir una fe chiquitita así, pero esa lucha tiene un propósito. Le digo por qué. Usted preguntará, Señor, pero ¿por qué no nos ha hecho perfecto directamente apenas nos hemos convertido? ¿No hubiera sido mejor? ¿Por qué tenemos que pasar esa lucha? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Qué desierto que pasamos muchas veces. ¿Cuántas veces dándole vueltas al desierto, no? Deuteronomio capítulo 8. Dice, versículo 1 en adelante, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y para que seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios juró. Hay un peregrinar. Nosotros estamos peregrinando hasta entrar a nuestro Canaán prometido, que es la gloria con Cristo en Cristo. ¿Se entiende? Estamos peregrinando, somos extranjeros. Pero ¿por qué nosotros tenemos que padecer esto? Porque acá seguramente alguno está pasando un mal momento. Más de a uno se le ocurrió la idea, la alternativa de dejar de congregar, de separarse, divorciarse o qué sé yo, de irse al mundo. Todas esas ideas vienen. El engaño de Satanás. Porque mi carne, en vez de menguar, ha ocultado, ha corrido un velo. Esa es la carne, ha corrido un velo. Hebreos dice que el velo es quitado por Cristo, ¿no? Corintios. Pero cuando corremos el velo, ocultamos a Cristo. Nadie ve a Cristo. Pero cuando esto mengua, se ve a Cristo. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que pasar esos altibajos? El versículo siguiente dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Largo, ¿no? Peregrinar. Para afligirte, alguna versión dice para humillarte.
¿Alguno tiene esa versión que dice para humillarte acá? ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Léela allí. Papá querido. Dios es el que te aflige, Dios es el que te humilla, bajarte de la soberbia, del orgullo, eso se llama quebranto. Cuando le quiebra la patita a la oveja, Dios te quebrantó, Dios te humilló, Dios te bajó del pedestal, Dios te puso a pruebas para saber qué había en tu corazón. Nunca vamos a saber qué hay en mi corazón si no entro en un proceso de pruebas. Nunca vamos a entender qué hay en mi corazón si no somos probados. A ver, ¿cómo reaccionas acá? Es fácil decir, yo quisiera jugar en Barcelona, pero primero te decía, a ver, vamos a probarte cómo jugás. La prueba es la expresión de la crisis, donde se revela qué somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo estamos, cuál es nuestra realidad. Mis hermanos, dice, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te afligió el Señor. Puede darse cuenta, mis hermanos, que mientras estemos en Cristo hay un propósito de por qué estamos así. Pero Filipenses dice que el que comenzó la obra, la buena obra en mí, un día la va a perfeccionar. Y Él la va a hacer, Él lo va a lograr, no somos nosotros, Él lo va a hacer. ¿Está viniendo otro texto? Por eso es enseñanza, perdón que lo lleve así, pero no es. Segunda de Corintios capítulo 1. Pablo se dedica a hablar en esta carta para explicar las aflicciones que él tiene como apóstol. ¿Sí? ¿Está en aflicción usted? ¿Ha pasado un momento de aflicción? Bueno, el apóstol Pablo nos deja así de chiquitito a nosotros, ¿no? Con todas las aflicciones. A mí me acuerdo que cuando algunas veces pasaba un momento de crisis, así como me molestaba que no me abrían Job, ¿no? Sí, ya sé que Job es el campeón de los más, ¿cómo se llama? Quebrantados, y es obvio, ¿no es cierto? Pero hay una enseñanza allí. Y es claro, no importa el grado del sufrimiento, lo que te haga sentir a vos diferente es necesario para que vos veas el propósito del por qué el Señor hace todas las cosas. Y Pablo lo que hace es esto. Él está allí hablando de sus aflicciones, en todo lo que él pasó, porque él comienza a contar o a relatar esto. Versículo 6, porque si somos atribulados, es para vuestra consolación o salvación. Más adelante dice claramente todo lo que él pasó. Pero él expresa desde el versículo 8 lo siguiente: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Has sentido que a veces ya no da más? ¿Has sentido que a veces las fuerzas ya no dan más? Y decís, Señor, ¿hasta cuándo? A ver, levante la mano. ¿Quién ha sentido esto? ¿Yo soy el único? Somos varios que hemos sentido. Decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo para esto? ¿Cuándo se termina esto, Señor? Y Pablo decía, ya no damos más. Y agrega diciendo que incluso de tal manera que habían perdido la esperanza de seguir vivos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y ahí dice el ¿para qué? ¿Para qué no somos abrumados? ¿Para qué somos afligidos? ¿Para qué somos probados? ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, bendito sea el Señor, sino en Dios que resucita a los muertos si Él quiere. O sea, ¿entiende por qué esto pasa mientras estamos en Cristo? Para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a confiar en Él, para que sepamos que después de la gran tormenta sale el sol, que nunca la oscuridad le ganó a la mañana, siempre raya el alba, siempre aparece un nuevo día. El Salmo 30 dice, durante la tarde dura el lloro, pero la alegría viene al amanecer. Él renueva sus misericordias cada mañana.
En eso consiste tener esa seguridad. El gran problema de todo esto es si yo no estoy en Cristo, si yo estoy acá, en Adán. Y por más que yo me autoperciba cristiano, mis hermanos, estoy en un serio problema. Ahora, ¿cómo es que yo puedo, en el caso de que alguno esté en Adán, cómo puedo llegar a ser Cristo? Porque no solo estar, sino ser. Como dije el domingo pasado, a veces nos da cosa decir yo soy Cristo, ¿no? Pero en que en realidad yo no soy Cristo, nosotros somos Cristo. ¿Por qué? Porque estamos añadidos a su cuerpo, somos miembros de Él. Cuando yo venía, ustedes nos decían, ahí viene el páncreas del pastor, el hígado, el esternón. No, ustedes decían, ahí viene el pastor. Ve una persona. El Padre no ve el páncreas de Cristo, la rodilla de Cristo. No. El Padre ve a Cristo. Y si estamos en Él, somos Cristo. Ya no soy uno, somos todos. De la unidad a la pluralidad. Pero ¿cómo paso yo de acá para acá? Decía el doctor Núñez, si una paloma le ponemos alpiste y a una buitre le ponemos carroña, el buitre va a comer la carroña pero no va a tocar el alpiste. Y la paloma va a comer el alpiste pero no se le va a ocurrir comer carroña. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que el buitre coma alpiste? Tiene que palomizarse, o sea, transformarse en paloma. Y no hay una naturaleza que pueda cambiar así. Por eso es que lo que vemos nosotros es que Pablo dice, ¿saben qué pasó? Es que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Hasta que usted no reconozca que ya se murió, que su carne está muerta, vive por sus impulsos, su naturaleza, pero lo que tiene que experimentar es ver a Cristo en usted, conocer a Cristo en usted. Cristo vive en mí. Entonces, de esa razón usted va a poder perdonar porque Cristo perdona. Usted va a poder amar porque Cristo ama. Usted va a poder bendecir y no maldecir porque Cristo lo hace. Lo que hace Cristo lo hace en mí y a través mío. Pero ¿qué es lo que sucede acá? De la única forma que esto acontezca, Pablo dice que lo ha revelado por medio de ¿qué? De la cruz. ¿Saben por qué muchos quieren llegar a este nivel sin la cruz? Porque acá hay que morir. Acá hay que morir. El error nuestro es predicar a Cristo como el Salvador para que no vaya al infierno. ¿Saben cuánta gente le va a aceptar? Porque a la carne no le gusta quemarse. Eso es un evangelio, no es bíblico. Yo no quiero ser salvo para no ir al infierno. Porque ahí le estoy hablando a la carne no quiere quemarse. ¿Saben por qué hay tantos milagros, campañas de milagros? Venga a buscar su sanidad porque a la carne le gusta estar sana. ¿Saben por qué ahí está el evangelio de la prosperidad? Porque a la carne le gusta ¿qué? El dinero. ¿Sí o no? Pero cuando le hablamos, ¿quiere venir a Cristo? Pues usted tiene que morir. Tiene que estar crucificado. Usted ya no. Es más, a Dios no le interesan tus problemas, porque Él no vino a solucionar tus problemas. Él vino a darle muerte para que vivas en Cristo. ¿Se da cuenta? Ninguno de los apóstoles indagaron que el evangelio se trataba de solucionar tus problemas temporales. Ninguno. Sino que ellos indagaron el evangelio que iba a traerte a una vida nueva. Donde las cosas que están mal en mi interior, por la batalla que yo tengo, en algún momento, como dijo Oscar Fulco hoy, me va a caer la ficha. ¿Así era, Oscar? Como me hace clic, así. Me hace clic. ¿Saben ustedes en algún momento el Espíritu decía, ¡hey! Date cuenta ya de que estás batallando en forma absurda. Por eso nosotros oramos y pedimos mal, hermano. ¿Cuántas veces dijimos, Señor, dame fuerzas? ¿Sí o no? ¿Usted le pidió, dame fuerzas?
¿Y es eso lo que necesitas? ¿Dónde se hace poder? ¿En la fuerza o en la debilidad? En la debilidad. O sea, en vez de decir, dame fuerza para batallar. El Señor dice, ¿qué? ¿Quieres batallar? ¿Que yo te dé fuerza para batallar? ¿Qué no entendés que la palabra dice que debes rendirte a Cristo? Declararte incompetente, en bancarrota, insuficiente, que no podés, que ya no das más. Entonces, ahí es cuando dice el Señor, permiso, el vencedor, el gran yo soy, el todopoderoso, el Rey eterno, el Rey de gloria, el triunfador, el yo soy, es el que se manifiesta en ti. Hermanos, esas son las situaciones que nosotros nos cuesta aprender a vivir. Pero te aseguro que si hoy lo entendés, hoy tu matrimonio se restaura. Hoy tu familia se restaura. Hoy tu comunión con el Señor se restaura. Porque no lo haces tú. Solamente niégate. Muere. Ríndete. Cede. Señor, me rindo a ti. ¿Por qué te probó? Para saber qué hay en tu corazón. ¿Qué dijo Pablo? Para que nuestra confianza no esté en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos si quiere. Amén. No sé si fui claro con esto. ¿Le ayudó un poquito? Esto es simplemente un esquema, pero todo está en la teología bíblica. No picotee como los pollos la Biblia. Comience desde Génesis y empezar a ver a Cristo. Ve a Cristo, ve a Cristo. Cristo está en todo. De Él habla la palabra. De Él habla la palabra. Por eso es que cuando nosotros vivimos esa nueva vida en Cristo, como decía esa canción, mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. He encontrado en ti la razón de mi existir. ¿Cuál es la razón de mi existir? Que ya no vivo yo, que el Cristo vive en mí. Se hace una aventura, ¿en qué sentido? Que yo estoy seguro que a pesar de mí, a pesar de mi debilidad, de mi imperfección, a pesar de la torpeza mía que dice no se va a salir del camino, que es Cristo. Y ahora sí concluyo con Apocalipsis. Ustedes no me creían que iba a llegar a Apocalipsis, pero llego a Apocalipsis. Un día esa carne corrupta, todavía con resto del pecado, ya no estará más. Somos librados cuando nos morimos o cuando venga Cristo. Los que ya se fueron con Cristo ya están en una fiesta tremenda porque ya se libraron de ese yugo. Morir es ganancia. Pero mientras estamos acá, perseveramos y esperamos, aguardamos. Porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, esperándolo al Señor, se purifica. Batalla, lucha, es guerra encarnizada, es cuerpo a cuerpo, es sangrienta esa batalla. Tres enemigos, acuérdense, en Satanás, el mundo y yo. Batallar todo el tiempo. No hay descanso, no hay respiro. Pero cuando Él venga y suenen las trompetas, que dice el capítulo 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi yo, Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Qué hermoso. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí vamos a entender el matrimonio perfectamente. Y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No sé si entendemos el valor de ese texto, la profundidad de ese texto, la belleza de ese texto. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, chao, se terminaron, pasaron. Se terminó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Para que se crea, escríbelas como un documento legal. Escribe,
porque estas son palabras fieles y verdaderas. O sea que cuando nosotros nacemos de nuevo, vemos a Cristo, vemos el Evangelio, vemos por la palabra y por la fe esta realidad. Lo vemos. Claro que lo vemos. Y dice, y me dijo, he aquí, hecho está. Como si esto es futuro, ¿cómo hecho está? Es que la historia de Dios ya es hecho todo. Ya está consumado. Nosotros estamos viviendo eso. Yo soy el alfa y la omega es el último, ya está hecho. Yo soy el principio y el final. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y el que venciere, y le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No sé qué te motiva a vivir en este mundo, pero si no es Cristo, si no es la esperanza en Él, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? Porque si de Cristo queremos solamente para las cosas temporales de ahora, somos los más dignos de lástima. ¿No te motiva la esperanza que hay en Él? Pero si tú quieres vivir en Cristo, no te saltees la cruz. Aquí está el cambio. Aquí está la puerta. En el cielo se presenta un hombre y le preguntan, ¿a qué iglesia ibas? ¿A qué? ¿A qué iglesia ibas? A iglesia ninguna. ¿Y cuál es tu teología? ¿Y qué? ¿Tu teología cuál es? ¿Es reformada? ¿Es bíblica? ¿Cuál es tu teología? No sé. ¿Y cuándo te bautizaste? ¿Bautizarme? No, no me bauticé. ¿Y cómo estás aquí en el cielo? No sé, yo soy un ladrón, pero el que estaba crucificado al lado mío dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mérito hay en lo que hago yo? Si Él es el que te salva, si Él es el que te da la vida, si Él es el que te escogió y murió por ti, y a pesar de tus pecados, ya su sangre los cubrió todos para siempre. ¿Qué te motiva a vivir? Por eso, amados hermanos, el Evangelio no es una creencia, es evidencia. Podemos verlo, podemos conocerlo, podemos experimentarlo. No es un mensaje, no te confundas, cuando vas a evangelizar, no vas a dar un mensaje, vas a presentar a una persona que es Cristo. Amén. ¿Dónde estás? ¿En qué área estás? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Cómo vas hoy? Pero lo importante es si estás en Él. Si aún estás en Adán, la única forma de estar en Cristo es declararte muertos en delitos y pecados y aceptar la cruz, que Jesús, Él tomó tu lugar, Él murió por ti. Si crees el Evangelio de Jesucristo, si crees que Él es la muerte, la resurrección y la vida, si crees que en Él actuó todo para lograr tu salvación, y le dices, Señor, yo acepto que soy un pecador y recibo tu vida en mi vida, es cuando Cristo entra en ti. Aunque sea pequeñita como un grano de mostaza, crecerá. Amén. ¿Fue claro?